Es la pregunta después de cada proceso de selección mexicana con límite de edad. ¿Cómo se puede aprovechar lo muy bueno o regular que hayan hecho estos futbolistas para su futuro individual y eventualmente aprovecharlo en la selección mayor de fútbol? Mucho pasa por cuántos de ellos pueden dejar al fútbol mexicano y viajar al extranjero, cosa que para alguien que sabe del tema, Carlos Vela, casi debería de ser una obligación. Honestamente no lo vi, por los horarios no me tocó estar despierto cuando era el partido, pero creo que han hecho un gran torneo. La verdad que hasta antes de este partido estaban jugando muy bien, estaban haciendo muchos méritos para conseguir el oro, y seguramente que ellos estarán decepcionados por haber perdido en penales, pero creo que pusieron el nombre de México muy en alto. Ojalá puedan llevarse la medalla de bronce y que después de ahí todos los jugadores jóvenes que están puedan seguir sus carreras de forma increíble, que puedan muchos salir a Europa, muchos sean la referencia de la selección mayor y que puedan llegar al Mundial en el mejor nivel posible para que México pueda hacer cosas que hasta ahora no se han podido hacer. Sobre ese mismo tema, Jimmy Lozano, el técnico del equipo olímpico mexicano, dijo: me encantaría que el jugador mexicano saliera más joven a Europa porque tiene gran potencial, pero muchas veces el entorno posiblemente no es del nivel que les exige lo que ellos pueden dar. No lo tenemos en México. El fútbol mexicano es muy bueno en calidad, me he dado cuenta ahora que estoy en selección y enfrento a otros países, pero muchas veces no nos exigimos al máximo porque, vuelvo a decirlo, creo que el entorno no exige tanto y a veces con un poco más o haciendo las cosas solamente bien te da para ser sobresaliente. Andrés Agulla, Toño Valle, Barak Feber para platicar sobre el tema. Déjame comenzar, ya que te veo ahí, Andrés, te saludo, te mando un abrazo, también a Toño y a Barak. Directamente contigo, Andrés, en el saludo inmediatamente. Sí es un requisito, como decimos los abogados, sine qua non, sin el cual el futbolista no puede encontrar un mejor progreso si no sale a Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo para todos. Sí, lo es. Yo creo que de nuestros mercados de Sudamérica salen muy buenos jugadores con actitud, con cierta técnica, pero que terminan de desarrollarse como futbolistas en Europa, y eso mismo pasaría con los futbolistas de México. Pueden salir bien trabajados de divisiones inferiores, pueden tener muchas características muy buenas, pero el desarrollo final como futbolista, la escuela, la universidad final, el título final te lo da el fútbol en Europa, y tiene que ver con muchas cosas, con técnicos, con presión, con formas de trabajo que no las tenemos en Latinoamérica, que no las tiene México, que no las tiene Sudamérica. Entonces sí considero que para el desarrollo de jugador es inevitable, si quieren estar al máximo nivel, ir a jugar al máximo nivel. ¿Cuál es la línea? Porque me parece, Barak, muy delgada entre el tiempo ideal para irse o el tiempo para seguirse formando. Y quiero ponerte el ejemplo de Diego Lainez, porque Diego Lainez, que debutó en el América a los 16 años por una necesidad del equipo que no tenía ni para completar la banca, pero Ricardo Antonio Lavolpe lo debuta, nos llena el ojo y pensamos que tenía muy buenas condiciones, lo toma Miguel Herrera, y Miguel Herrera se cansó de decir que no se vaya, que se forme en México, no está listo. Diego Lainez se fue a pesar de ese consejo y ahí va su carrera. ¿Dónde está la línea entonces? ¿Cuándo conviene irse? ¿Cuándo conviene quedarse? A ver, yo creo que no hay una receta que pueda utilizarse para todos y cada uno de los futbolistas, pero sí una regla general. Primero, el saludo especial para Andrés, pero también para ti y para Toño. Segundo, el consejo a Carlos Vela, porque hay un invento no tan reciente que se llaman aplicaciones, que es maravilloso, ¿no? Y por medio de esa aplicación, cuando se despierte puede ver cualquier partido que quiera, siempre y cuando sea de su interés. No te engañes, si el juego hubiera sido a las 8 de la noche, hubiera estado viendo Netflix. Además se despertó para ver los movimientos de la agencia libre de la NBA. Sí, de la NBA. Van muy interesante ahorita. Ahora, claro, lo de Lainez es un ejemplo de una, quizás, obviamente lo vemos en retrospectiva, mala decisión, porque ya estaba cerrado en el Ajax. Probablemente el Ajax es un lugar para las condiciones que tenía Lainez y la edad que tenía Lainez y el momento ideal, ¿no? Para ir. Y en su momento quiso tomar un atajo e irse directamente a la Liga Española con el Betis. Lo vemos ahora en retrospectiva y fue una mala decisión. En el Ajax no sabemos si hubiera triunfado,
pero seguramente habría tenido más oportunidades desde el arranque, a pesar de que ahí la competencia interna es brutal, ¿no? Contra chicos de condiciones similares que van saliendo cada año. Pero luego tenemos otros ejemplos mucho más dramáticos, como Luis Romo, ¿no? O sea, Luis Romo hoy, sin duda, el mejor futbolista de la Liga MX, y además no de una racha, sino que lo va demostrando, y ya lleva un tiempo como para decir, no es una moda, es un gran futbolista, debutó a los 23 años, o sea, y ahí si quieres la cuestión, ¿debió haber sido a Europa antes Luis Romo? No, es que ¿cómo es posible que haya debutado a los 23 años y vaya perseverancia para no haber arrojado la toalla antes? ¿Cuántos Luis Romo no se perdieron en el camino? Entonces, desde la formación del futbolista, ¿no? En México se tienen que hacer mucho mejor las cosas, cada club por separado, hay quien lo hace mejor, quien lo hace peor, pero está claro que todavía hay un paso previo, ¿no? Que es el del debut del fútbol mexicano, que en el caso de Diego Lainez, como ya lo mencionas, ocurre cuando tiene que ocurrir, pero por una emergencia, pero tiene que pasar mucho antes por lo general. Yo estoy pensando en el otro ejemplo, Toño. Hay dos maneras de verlo, porque yo estoy muy de acuerdo con Andrés. Obviamente, cuando vas a competir al más alto nivel, tus condiciones individuales necesariamente van a mejorar. Es una cuestión medio hasta de lógica. Sí. Pero estoy pensando en varios ejemplos del fútbol mexicano donde no necesariamente fue así. Y vemos lo que le pasó, por ejemplo, a Pablo Barrera cuando se fue a Europa, lo que le pasó a Efraín, lo que le ha pasado a Carlos Salcedo, por ejemplo. Futbolistas que se fueron a Europa y tuvieron que regresar inmediatamente al fútbol mexicano. Entonces, ¿por dónde pasa la receta? ¿Y te parece que si es un tema más de los clubes en el embudo que se hace en la formación, muy buena con límite de edad, pero después el número elevado de extranjeros impide el desarrollo del futbolista mexicano, o es individualmente el jugador mexicano el que tal vez se sigue sin abrir las puertas necesarias para tratar de sacrificar las comodidades de la Liga Mexicana y, ya no digas triunfar, hacer una carrera larga en el extranjero? Sí, a ver, yo pondría situación distinta, ¿no? La de Salcedo con relación sobre todo a lo de Barrera y al propio Efraín, ¿no? Porque, a ver, a Barrera le costó muchísimo trabajo. Sí, claro. Pero le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, a Pablo Barrera, si quiere el tema, pues del entenderle al técnico, ¿no? Lo reconoce. Cuando él termina dando el salto al West Ham, pues le costaba trabajo el manejo del inglés, ¿no? Y eso obviamente, más allá de que me digan que el fútbol es un idioma universal, a ver, a final de cuentas tienes que entender las indicaciones que trate de darte el técnico. No es un tema de intuición ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí creo que termina siendo una cosa distinta porque además Salcedo regresa y ojo, ahorita tenemos en Salcedo el recuerdo fresco del desastre que fue en Copa Oro, ¿no? Pero me parece que cuando decide regresar el Eintracht Frankfurt lo hace a un nivel bastante bueno, ¿no? Y lo que lo termina atrayendo a volver es el tema de que seguramente Tigres le pone una oferta económica muy interesante sobre la mesa, pero futbolísticamente me parece que a Salcedo le daba para continuar jugando en Europa, ¿no? Entonces yo lo pondría en un caso distinto al de Barrera, que creo que coincide en ese sentido un poco más también con el propio Efraín Juárez, más allá de que había arrancado bien su participación con el Celtic. Yo creo que tiene mucho que ver a final de cuentas con el propio futbolista, Mau, porque también, a ver, ¿qué pasa con el equipo de hace 9 años que le gana a Brasil la medalla de oro? Varios de ellos en la sub-23, que uno pensaría, porque se nos han perdido generaciones de sub-17, se nos han perdido generaciones de sub-20, uno pensaría de la sub-23 a la mayor, ya el paso es mínimo, ¿no? O sea, ya estás muy, muy cerca. Y varios de ellos hoy en día ya ni siquiera están jugando fútbol profesional, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver más con una cuestión individual del futbolista que no sé si al llegar, por ejemplo, y poniendo como caso el de la medalla de oro, tocar ese techo, ¿no? O sentir ese éxito, pues pasa tantas veces en el fútbol, y pongo en este caso el fútbol mexicano, que se vuelan, que se suben a un ladrillo, que nadie los baja, que se pierde la ambición, y pues ahí se empiezan a truncar carreras. A ver, hay un círculo vicioso, me parece, que arranca mucho antes. El futbolista mexicano, y esto lo hemos hablado 1000 veces, y cada vez que hay una situación como esta lo volvemos a repetir. El futbolista mexicano vive en una liga que paga muy bien y donde se juega con menos presión que en otros lados. En México se juega con menos presión que en Sudamérica, y en México se juega con menos presión que en Europa. Entonces, ese futbolista que está muy cómodo en su liga no se va. Al no irse el futbolista, más la cantidad de extranjeros que decía Mauricio recién que están llegando, es muy difícil pedirle a los técnicos o a los clubes debutar un chico a los 17, a los 18, que es la edad en la cual deberían estar debutando ya en los equipos de primera división, simple y sencillamente porque los grandes no se van,
porque están muy cómodos y porque esos espacios no se generan. Y después tenés que pedirle a un chico de 17, 18, 19 años que en vez de quedarte acá y cobrar el dinero que paga el fútbol mexicano, tenés que vos hacer el sacrificio e irte a Europa a cobrar mucho menos en una edad donde nadie te asegura que vas a triunfar, que vas a tener una carrera de 10 años, que no te vas a lesionar y te vas a quedar afuera del fútbol y todo ese tipo de situaciones. Le terminamos pidiendo al jugador de fútbol que tiene 18, 20, 21 años, vos hacete responsable de que crezcamos como selección y arriesgá tu carrera y andate a Europa por menos dinero. Entonces, para mí es un círculo vicioso que termina después poniéndole mucha presión a los que nombrás, Mauricio, recién. Es decir, cuando tenés pocos jugadores en Europa, el porcentaje de presión que tienen los 7, 8, 9, 10 que tenés en Europa es gigantesco. Ahora vos decís, de Brasil, que se van 100 jugadores por año, habrá 8 que no le entienden al técnico, 15 que no le gusta la comida, 10 que se cambian de liga, 4 que se aburren y van a jugar, a trabajar en un restaurante, y con que haya 10 que les vaya bien, siguen siendo una gran potencia del mundo. Por eso creo que es un círculo vicioso y que es difícil pedirle a estos chicos hoy, vos hacete cargo del futuro a nivel selección y arriesgá tu carrera o ganá menos para ir a crecer como futbolista. Vamos a hacer una comparación odiosa pero necesaria con la selección de los Estados Unidos. Tengo enfrente de mí el 11 titular, no del equipo de la Copa Oro, porque ese es un combinado de la MLS, la verdadera selección de los Estados Unidos, la que jugó Nations League. Y vamos con varios casos en específico. Gio Reyna, Christian Pulisic, Serginho Dest, Weston McKennie con un matiz, Tyler Adams. La mayoría de ellos hicieron su proceso de formación en Europa. Ni siquiera se formaron en los Estados Unidos. Entonces, su kilometraje, su recorrido de ese nivel es mucho mayor del que van a enfrentar, por ejemplo, los jugadores mexicanos. De la lista del equipo mexicano olímpico, Barak, ¿quiénes se tienen que ir ya? ¿A quiénes les va a perjudicar más seguir jugando en México? ¿A quiénes va a truncar su progreso y desarrollo seguir en su club en México si no se van a Europa pronto? Yo creo que muchos de ellos ya van tarde, además, porque son chicos de 24 años, ¿qué estamos diciendo, no? ¿Hace cuánto que Héctor Moreno a esa edad ya estaba en Europa, o Andrés Guardado, o el Chucky Lozano, ¿no? En realidad tampoco es que va a ser la solución a Charlie Rodríguez irse, pero bueno, más vale ahora que nunca. Charlie Rodríguez, Sebastián Córdoba, creo que son los dos futbolistas que para mí apuntan más alto en el medio campo, y adelante lo visto por Alexis Vega, fue tremendo, tiene que aprovechar, este es su momento, y ojalá lo catapulte a ser un jugador mucho más consistente de lo que ha sido hasta ahora, pero si regresa, o sea, si me preguntas por un futbolista que se tiene que ir ahora porque es justo su momento, ese sería antes que cualquier otro Alexis Vega, porque además está pareciendo mejor de lo que es, ¿no? Sabemos que es muy bueno, lo vimos desde el Toluca, lo hemos visto con chispazos en Guadalajara, pero aquel que no lo haya visto y lo haya visto solo en Juegos Olímpicos dice, este hombre me lo llevo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres son los más urgentes, pero insisto, ya son chicos de 23, 24 años, la gran mayoría, y ya van tarde, ya van tarde, desgraciadamente, y no solamente comparados con los brasileños, de los que habla Andrés, o de otras nacionalidades más propensas a la exportación, sino que en México tenemos ejemplos, y ejemplos más allá de los que tú citas, exitosos, ¿no? De chicos que se fueron muy jóvenes, y que además son muy buenos, porque Reyes, por más joven que se haya ido, no le alcanzó, y lo intentó, y trató, y no pudo más. Pero cuando tienes los ejemplos del Chucky Lozano, de Guardado y de Moreno, ojalá Guardado y Moreno hayan dejado una semilla, ¿no? Porque si no, vamos a seguir teniendo un par cada 10 años. Ese era el nombre que quería llegar. Tecatito, claro. Vean el ejemplo de Tecatito. Tecatito se peleó contra el fútbol mexicano y se fue a Europa y ha hecho una carrera larga, exitosa. Y ahí viene Orbelín tarde, porque Orbelín es mucho mayor de lo que se fue Tecatito. Y se la va a jugar, no va a renovar con Cruz Azul y se va a ir gratis contra el famoso pacto de caballeros. ¿Pero es la solución? Sí, sí es la solución. Y ha quedado claro con la explicación de Toño, Andrés y Barak. Siga navegando en el canal de YouTube de ESPN Deportes.